Mi gato es que debería de pesar 5, pero pesa 9. ¡Buah! Pues posiblemente lo que tenga es una resistencia a la insulina, es decir, una diabetes mellitus de tipo 2. Hablamos en el primer capítulo de la diabetes felina, ¿vale? De los tipos y, bueno, un poquito pinceladas los signos clínicos que podíamos tener. Un paciente con apatía, con una pérdida de masa muscular, que tiene muchas ganas de comer, lo que se conoce como una polifagia, una poliuria polidipsia, bebe mucha agua, hace mucho pipí. Todo esto nos tiene que decir que nuestro paciente felino no está normal, algo pasa. El manto, para mí el manto es muy importante, incluso la coloración de los ojos se oscurecen. Al animal le pasa algo, esto de pelos apelmazados, no se lava, esto no es normal. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues acudimos a consulta veterinaria y resulta de que hacemos una medición de glucosa y nos sale más de 300. Cuidado, este gato es indoor, outdoor. Ay, pues mi gato es que debería de pesar 5, pero pesa 9. ¡Buah! Pues posiblemente lo que tenga es una resistencia a la insulina, es decir, una diabetes mellitus de tipo 2, y en la que nos vamos a centrar. Los veterinarios, ¿qué hacemos? Pues ante un paciente que me sale la glucosa en más de 300, eso es contando de que sea estable, no hablamos de la cetoacidosis diabética, la cual es de hospital, si queréis, hablaré en otro vídeo. Hablamos de un paciente en el cual lo primero que hace el veterinario es sacar sangre para ver sus glóbulos rojos, sus glóbulos blancos, cómo tiene sus riñones, cómo tiene su hígado, cómo tiene su páncreas. Aparte de hacer una tira de glucosa, nosotros lo que hacemos es también pedir una orina. Necesitamos contrastar varias cosas. Si es que el paciente diabético tiene que tener un control exhaustivo de todo, ¿vale? Entonces, la sangre, mandamos a analizar, aparte de la glucosa, fructosamina, que es como una glucosa, pero mucho más de larga vida en el organismo del animal. Y es que con eso nosotros sabemos, en aquellos animales, pacientes, gatos, que cuando vienen a la clínica veterinaria y nos ven vestidos de veterinario ya se estresan, pues unas semanas antes, ¿cómo ha tenido la glucosa animal? Si esa fructosamina sale positiva, cuidado, este animal lleva más de 15 días padeciendo de su páncreas y hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando sacamos sangre, pedimos orina, todo para ver cómo van los controles de glucosa. Aparte, acordaros de necesitamos una curva de glucosa porque me ha salido en la básica de ayuna más de 300, yo le voy a poner una dosis de insulina, pero yo necesito saber a lo largo del tiempo cómo va. Ya sabemos que hay pacientes que se quedan en consulta y el tutor, como no está acostumbrado a pinchar, lo entiendo, lo hacemos en consulta, en su jaulita, tranquilo, dentro de lo que se pueda, pero también lo podéis hacer en casa y mandarnos la curva de glucosa. Pero a raíz de ahí, el veterinario tiene dos cosas claras y es rutina, rutina y rutina. ¿Y en qué va? En la nutrición. De repente ya tenemos que basarnos en una nutrición basada en proteínas y baja en carbohidratos, y por otro lado en ejercicio. Pues si tu gato no se mueve, hazlo, que estimúlalo para que se mueva. Eso siempre y cuando se encuentre mejorcito. Lo primordial es que coma. Si el paciente está obnubilado y no come, hospital. Hay que estabilizarlo, ¿vale? Pero si se trata de ir controlando con la insulina cómo va reaccionando su páncreas, y hablamos de la diabetes 2, que puede ser reversible, aquí lo que nos interesa es rutinas, que el animal coma por la mañana y por la noche la misma cantidad según su peso, que si va perdiendo pesos, nosotros haremos controles para ir viendo el aporte kilocalórico que necesita en esa alimentación, y que por el otro lado nosotros queremos hacer un ejercicio físico. Necesitamos que el animal se mueva para ir perdiendo peso. Pero es muy importante que mínimo, cada 7 días nosotros nos tenemos que ir viendo. Porque vuelvo a decir lo mismo, es que mi dosis de insulina que yo pongo inicialmente puede variar por el peso, puede variar porque funcione la dieta y ya no necesite tanta insulina. Si es que la producía, pero se hizo resistente por esa obesidad. Ahora entendéis lo que es un paciente diabético y lo importante que es. Y luego saber que un animal, cuando se controla, es el veterinario el que decide. Cada 3 meses hacerle un chequeo, cada 6 meses hacerle un chequeo, dependiendo de qué órgano esté afectado. Si le ha afectado el riñón, si le ha afectado al hígado, necesito ver cómo va ese paciente. Y sobre todo el peso. Entiendo de que tú en casa no controles el peso, lo veas más animado, que a nivel de sintomatología ya
no haya una pérdida de apetito, no haya un manto y empieza a lavarse unos pelos apelmazados, sino que se le vean más brillantes. Eso no significa que tu animal ha pasado del cuadro, eso significa que debe de ser controlado. Inciso, que siempre lo he dicho en todas las charlas de diabetes. El veterinario tiene que preparar a ese tutor de la mascota, que lo mismo de grave es tener hiperglicemia, mucha glucosa en sangre, como una hipoglucemia, y tiene que saber diagnosticarla y tiene que saber cómo actuar. Es decir, vuelvo a decir, si tu animal está controlado pero empieza a funcionarle el páncreas, su misma insulina, la que él genera orgánicamente, y ahora yo le pongo más insulina, ¿qué me va a hacer? Me va a hacer menos de 60 glucosa en sangre, con lo cual, ¿qué me voy a encontrar? Un paciente que no reacciona, que está como borracho, que está adormilado. Ahí hay que actuar, ¿vale? O incluso cuando hay veces que se os olvida, ¡oh! Pero si no ha comido la misma cantidad, ¿le pongo la misma insulina o le pones la mitad? Si no ha comido la cantidad que quiere, que por dosis de insulina que te había mandado el veterinario, tienes que ponerle la... Y hablar con tu veterinario. Y a lo mejor te dice de hacer un control de glucosa. ¿Que lo pasa súper mal el gato? Bueno, pues está el que tú te compres un glucómetro y lo hagas en casa. Pero entender que cuando hablamos de un paciente diabético, puede vivir muchos años, pero tenéis que ser conscientes de que esto es un contacto y una comunicación estrecha entre el veterinario y el tutor, porque va a ser de por vida y porque va a haber muchos cambios. Y no porque ya esté bien, me tiro 5 años sin ver al veterinario. Tu mascota depende de ese médico. Así que aquí os dejo con este pedazo de vídeo llamado diabetes mellitus tipo 2. Saber que existe uno de tipo 1, que es autoinmune, ¿vale? Es muy raro de ver. Que existen tipos de razas como las birmanas por causas hereditarias que pueden generar esta diabetes, pero que el 90% de la población son gatos indoor que no se mueven y que sobrepasan el peso óptimo que deberían de tener, con lo cual son candidatos a tener esta resistencia a insulina y por tanto tener diabetes. Y tenemos un tercero, al recordar, que es por temas de otras patologías, usar medicamentos que puedan generar un aumento de glucosa o incluso también pueden provocar una pancreatitis. Son reversibles siempre y cuando nosotros atajemos y controlemos la causa principal, con dietas. Al final nos apoyamos en lo más natural, que son las dietas. Sabemos que el gran felino es muy difícil de tratar en consulta, no es como un perro, pero tenemos que intentar pues de alguna manera que no sufra, a forma de ferormonas, lo que sea, pero siempre hablando con tu especialista veterinario y con el tutor. Yo siempre recomiendo ferormonas, recomiendo que esté lo más calmado, intento instruir al tutor para que lo haga en casa y me mande las curvas de glucosa. Si no, queda pues prepararle una jaulita y tenerlo en control. Sabemos que hay pacientes felinos muy salvajes que es casi imposible, pero de todo este caos siempre acordaros de que el veterinario, al igual que la mascota está sufriendo, el veterinario hará todo lo posible para que vuestro animal se salve y tenga la mejor calidad de vida, pero siempre en comunicación y constancia entre el tutor y el veterinario. Un inciso, saber que aquellos pacientes que por desgracia son diabéticos, esa glucosa también va a estar en orina y decíamos que también requeriríamos una muestra de orina. ¿Por qué lo hacemos? Muchas veces son candidatos a tener infecciones urinarias y también requieren cultivo. ¿Por qué? Porque una simple infección también sube la glucosa en sangre y puede hacer que nosotros pongamos más insulina y resulta de que tiene infección. Con lo cual hay que chequear y tenéis que entender que esto es como en humana. Necesitamos hacer muchas pruebas para estar muy certeros de cuál es el tratamiento y sobre todo en el pronóstico podernos acercar si esto al final terminará porque no tengas que pinchar a tu gato o sí, ¿vale? Saber que al final un gato, a veces en todos los vademecum te hablan de una inyección al día de insulina. Esto lo vamos a protocolizar dependiendo de la glucosa, de la curva de glucosa que haga tu mascota. Otros pues tienen que ponerse 2 veces al día. Va a depender, es que depende, esto es personalizado por cada mascota y también según cómo se comporte o se comprometa el tutor.
Así que os animo que si ves cualquiera de estas sintomatologías, sepáis que aquí nos tenéis. Dame un like si te ha gustado. Si tienes cualquier duda o quieres que hable de algo concreto, ya sabes, escríbeme y nos vemos en el próximo vídeo. Así que suscríbete.